Muy buena tarde, licenciada. Para mí es un gusto hacer esta presentación en la cual, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de algún tema, a veces no sabemos del por qué o cómo surgió, de dónde vino, cómo evolucionó, por qué ahora lo tenemos, por qué lo aplicamos. En esta presentación, pues vamos a ver lo que es el origen y la evolución de la planeación educativa, ¿verdad? Cómo surgió, por qué se dio, en dónde se dio, qué fueron las causas por la cual se dio la planeación educativa. Y para ello, pues vamos a ver unas fechas que cómo inició y verdad y cómo estamos ahora o a qué año fue que ya hubieron grandes cambios. Para ello tenemos la primera fecha, que es en el año 1950. Dice que el origen surge de la planificación educativa como un propósito para atacar la ineficiencia de los sistemas educativos en las necesidades. Entonces podemos decir que aquí surge la necesidad, ¿verdad?, de ver qué problemáticas traía el sistema educativo. ¿Por qué? ¿Qué eficiencias? ¿Dónde estaban las debilidades? ¿Qué problemas habían? Entonces surgió en 1950 en base a las necesidades, ¿verdad? En base a la eficiencia de un sistema educativo. A partir de ahí fue que se originó y cómo fue evolucionando a través de los años. En 1960, dice que aquí en esta época el desarrollo educativo se concibe en la relación con la economía. Aquí se fue ya 10 años después, se fue desarrollando la educación, ¿verdad? A través de la economía, ¿verdad? Que hubo una como necesidad, sufrió la economía y acá pues en esta época se fue desarrollando, evolucionando lo que es lo educativo. En el caso, en el año 1961 nos dice que los planes de desarrollo para América Latina en la reunión de Punta del Este de Uruguay se determinó la necesidad de que los países de América Latina prepararan planes de desarrollo. Vemos acá que en este año pues ya se van integrando en otros países y también ya en base a qué, en base a las necesidades de que surgía cada país y vieron la necesidad de preparar, ¿qué dice? Planes, ¿para qué? Para un desarrollo, para una evolución, para un cambio, para romper paradigmas, para ya no seguir con el mismo sistema. En el año 1962, acá, en este año, se dice que es la creación de OCEPLAN en Centroamérica. La ODECA, con el apoyo de la Universidad de Kansas, crea la Oficina de Centroamérica de Planificación. En este año ya vemos de que ya hay creaciones de instituciones, ya hay apoyos de universidades, incluso pues ya se creó una oficina especialmente para la planificación. Acá ya se va desarrollando, ya se van integrando más países, ya ven más la necesidad así que de urgencia, ya acá ya se plantea o se crea ya una oficina de planificación y pues ya hay más involucrados. Tenemos también que en el año 1968 está la creación de Centro Regional del Planeamiento de la Educación en París. Ya vemos otro país, que es París. Acá dice que la UNESCO celebró una conferencia internacional. Aquí ya se va englobando más países. No dice nacional, es internacional. ¿Sobre qué? Sobre el planteamiento de la educación. Y aquí ya vemos otra creación, que es el Centro Regional de Planeamiento de la Educación en América Latina, con sede en Santiago de Chile. En este año, pues ya vemos otra creación, ¿verdad? Otra necesidad, otros países involucrados, ya es internacional. Anteriormente, pues solo había una creación, el planeamiento
de educación, aquí ya vemos otra, ¿verdad? Aquí hay en otro país, que en este caso pues sería que en Chile. En 1970, acá se nos dice que hace una énfasis en la aplicación. Bueno, aquí ya hay una aplicación, ya hay procedimientos del análisis racional y sistemático. Acá ya va a haber procesos, ya va a haber una jerarquía del cómo vamos a implementar un planeamiento educativo. Acá también dice que el planeamiento educativo es todo el proceso educativo que se va a realizar, por eso en forma sistemática. ¿Con qué objetivo? Pues aquí dice que con el objetivo de que la educación sea más que efectiva y eficiente. Ese es el objetivo principal, que sea efectiva y eficiente. ¿Para quiénes? Para todos. ¿A través de qué? A través de un planeamiento educativo. Acá vamos en el año 1980, se nos dice que hay una crisis económica, no internacional, nacional o regional, sino nos dice mundial, en los países industriales. La planificación de la educación cambió la naturaleza. En 1983, la reunión de directivos de planeamiento educativo, pues aquí dice que ya hay una reunión de quiénes, de las personas encargadas o las personas que estaban al frente, las personas que vieron la necesidad de un planeamiento educativo. Se realizó una reunión técnica de directivos del planeamiento educativo de América Latina. En este caso, en Buenos Aires, Argentina. ¿Para qué? Para analizar la situación de la planificación educativa y los nuevos desafíos. Me imagino, ¿verdad?, de que ahí estaban todas las personas al frente, todos los directivas, se podría decir, para analizar la situación de qué estaba pasando, cómo iban, qué desafíos, qué nuevos problemas iban a enfrentar, cómo lo iban a resolver, qué barreras romper, qué soluciones les iban a dar a las problemáticas que se iban a presentar, siempre en mira de qué, de la planificación educativa. En 1990 se dice que es centralización de la administración. Aquí ya entra otro aspecto importante. Dice la administración, cómo se iba a hacer, cómo se iban a organizar. La planificación educativa. Se dio la descentralización del poder de ejecución en las regiones educativas. Primero se dice que se centralización de la administración de la planificación educativa. Y luego que se dio la descentralización. Para el año ya de 1994, un país dice que se destacó para hacer un taller subregional. En este caso, es el país de Costa Rica. ¿Sobre qué taller hablaron acá? Acá nos dice que hablaron sobre los roles y desafíos de la planeación de la educación. ¿Qué roles iba a tener hacer la planificación de educación? ¿Qué desafíos iban a enfrentar? ¿Qué problemas iban a ver? ¿Qué barreras iban a romper? ¿Qué paradigmas? Tanto lo negativo como lo positivo. Acá pues se dice que Costa Rica fue un país que se destacó o vio la necesidad de poder hacer talleres, de poder capacitar a las personas, para que luego cuando se planteara la planificación de la educación, podrían saber qué rol tenía, qué papel iban a hacer, qué problemas o cómo resolverlos. Y en 1997, acá pues ya van varios años, se llevó a cabo el seminario. Vemos aquí otra vez
la necesidad, ¿verdad? La implementación, el compromiso, la convicción de hacer seminarios, talleres, imagino que de inyectar a todos los países, tanto nacionales, internacionales, como lo veíamos anteriormente, mundiales, de la importancia de que tiene la efectividad de un planeamiento educativo. Pues acá en 1997 dice que se llevó a cabo el seminario del taller de ¿qué? De la educación. Y seguimos hablando de la planificación educativa. Lo hicieron en ese año, pero dice con mira al siglo XXI. Pensando en ese momento, estando en el presente, pensando en el futuro. ¿Qué iba a haber más adelante? ¿Qué problemas iban a ser eso? Ellos ya estaban pensando o resolviendo la planificación educativa. Ya estaban dando esos talleres para el futuro. Pues tenemos en el 2001, primeros años del siglo XXI. Se caracteriza por ser más prospectiva y visionaria. Aquí ya tenían más visiones, ya tenían la mira a dónde llegar, cómo comenzaron, pero acá, cómo iban a terminar o cómo iban a llegar, cómo iban a llegar a la meta. Dice que menos normativa, menos leyes, menos procesos y más estratégica, más práctica. Y acá dice menos aislada de la realidad. Entonces, en este caso, viendo la realidad, viendo el contexto de cómo se iba a hacer la planificación educativa, más métodos, más actividades, utilizando recursos. En este año, pues acá dice, por ser más prospectiva y visionaria, menos normativa y más estratégica, menos aislada de la realidad y más pragmática y operacional. Acá vemos cómo ha evolucionado, cómo fue el origen, y sabemos que el origen fue a través de la necesidad, de la deficiencia que tenía el sistema educativo. Hubieron quienes se preocuparon y fue evolucionando a través de talleres, a través de necesidades, a través de como vimos ahí, de la economía. Pues entonces, y ahora ya sabemos que la planeación educativa o planeamiento educativo tiene un porqué, y hasta ahora lo vemos, de que fue en base a las necesidades de la eficiencia de un sistema educativo. Y podemos decir que hoy en día pues tenemos muchas deficiencias en la planeación o en la planificación educativa, donde como futuros profesionales debemos de tomar en cuenta y como personas hubieron, ¿verdad? Y fueron estableciendo para que mejorara el contexto, la realidad de la planificación educativa, para que nosotros también tengamos una evolución, que no tengamos solo un origen y quedarnos estancados ahí, sino tener una evolución, un cambio, un desarrollo, hacer de que la educación sea de calidad. Así que muchas gracias por la atención prestada. Acá vimos el origen y la evolución del planeamiento educativo, cómo fue evolucionando pues de 1950 hasta el 2001. Así que muchas gracias por la atención prestada.